Bienvenidos al inicio de esta sesión número 4 del curso de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Como hemos visto en las 3 primeras sesiones que ya hemos desarrollado, la importancia de la educación ambiental y el desarrollo sostenible para las generaciones es un tema de actualidad. Por eso, la universidad tiene una noble tarea en iniciar a ustedes en el conocimiento de estos temas. Hemos visto también la importancia del cuidado del ambiente y cómo elementos contaminantes han dañado la tierra, el suelo, han dañado el agua y también el aire, y que debemos estar muy alertas a la existencia de estos elementos, toda vez que la historia nos ha demostrado que podemos estar usando elementos contaminantes que hoy en día consideremos que no lo son, pero de aquí a unos 20, 30 o 50 años descubramos que sí lo fueron. Así que nosotros tenemos que aplicar mucho acerca del principio de la precaución, que ya más adelante lo vamos a comentar y a desarrollar. Vamos entonces ahora a retomar el tema de la contaminación ambiental y de cómo el ser humano ha evolucionado hasta llegar a la situación en la cual estamos en la actualidad y en la que dudamos mucho en encontrar permanentemente una coincidencia. Sin embargo, para esta cátedra y para esta enseñanza que estamos compartiendo con ustedes, vamos a plantear nuestra posición respecto a cómo ha sido para nosotros el desarrollo o la involución, en vez de evolución, la involución de más para menos de la situación ambiental en el mundo y que actualmente afecta a la humanidad. Así que la sesión 4 está justamente dedicado a lo que nosotros llamamos el desequilibrio ambiental. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió? Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que era un mundo perfecto. No tenemos, los científicos todavía están trabajando, ¿no?, en la forma de explicar cómo estaba armonizado la naturaleza y de qué manera nuestro planeta podía existir teniendo una base hidrológica que, según el Génesis, producía, y los creacionistas, producía simplemente un vapor de agua que se elevaba por la humanidad. La inexistencia de mares, la inexistencia de esos temas, al menos del mar, ¿no?, porque sí existía en el Edén los ríos, pero al menos el mar nos causa algunos problemas científicos para explicar el ciclo hidrológico, el ciclo hídrico en el Edén. Sin embargo, si partimos de un concepto creacionista, el Edén era una zona perfecta, no había contaminación, había un vínculo entre la humanidad y los animales, un vínculo entre la humanidad y las plantas y un vínculo entre la humanidad y su ambiente y su medio ambiente. Y el hombre fue colocado por Dios para administrar justamente este medio ambiente, para enseñorearse y no para abusar despóticamente de él. La palabra enseñorearse significa encargarse, administrarse, ponerse al servicio de. En un sentido claro y preciso, el hombre fue encargado del cuidado del planeta y del medio ambiente. Cuando reflexionamos en esta perfección, nosotros nos preguntamos ¿cuándo empezaron los problemas ambientales?, ¿no? Y justamente tenemos que decir que el medio ambiente o el medio humano concebido como biosfera es un sistema que engloba a todos los seres vivientes de nuestro planeta, así como el aire, el agua y el suelo, cuyas contaminantes ya hemos enseñado, constituyen el hábitat natural y el lugar donde nosotros desarrollamos nuestro ciclo vital, donde nacemos, donde existimos y donde morimos. A lo largo de la historia de la humanidad, la acción del hombre ha pasado por diversas etapas. Y estas etapas a las cuales nosotros hemos ido ingresando poco a poco han alterado el medio ambiente y han introducido elementos que han producido alteraciones en la biodiversidad y en el ecosistema. Cada vez son más notorias el desequilibrio que nosotros hemos hecho al tema ecológico, que nos ha alejado del primigenio equilibrio ecológico que sí tuvimos. Así podemos, por ejemplo, resumir que lo que yo comentaba, hace un momento, en el tema del Génesis y del Edén, el jardín del Edén había salido de las manos de Dios y el hombre lo recibió perfecto, De hecho, la Biblia dice que cuando vio Dios todo, vio que era perfecto en gran manera. El término perfecto en gran manera significa eso exactamente, totalmente perfecto, Errores, cero, desde el hombre hasta el ambiente y el medio ambiente. Y de hecho, el planeta y tenía un desarrollo sostenible, era un planeta naturalmente sostenible. Bueno, el hombre con su actuar, la llegada en el pecado, la pérdida del jardín del Edén y el enfrentamiento a una tierra ya definitivamente ardua y dura, hizo que el hombre se dedicara a algunas actividades que de ya modificaron no solamente el paisaje, sino también el ambiente,
pero que estaban vinculadas de manera primigenia a la naturaleza. Así tenemos que la agricultura y el pastoreo, ¿no? Fueron las dos primeras actividades que se desarrollaron y que comenzaron a originar un deterioro en el medio ambiente. De hecho, el agricultor tenía que eliminar cierta floresta, ciertos bosques, ciertas plantas naturales para poder sembrar y gestionar y administrar una serie de sembríos, ¿no? Que estaban vinculados al tema de la agricultura. En el Edén podemos encontrar un ejemplo, ¿no? En el Génesis, un ejemplo de la Biblia, a los dos primeros hijos mayores de Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel. Abel dedicado a pastor de ovejas y Caín dedicado a la agricultura. Ambos expertos, ¿no? En sus dos actividades más importantes. De hecho, la Biblia menciona que cuando quisieron alabar a Dios, adorarle, de hecho, pues Abel trajo lo mejor de sus carneritos, ¿no? Y Caín lo mejor de sus frutos. Bueno, ya la historia ya la sabemos, ¿no? Ya la sabemos. El tema teológico no lo vamos a tratar aquí, pero sí vemos el ejemplo, ¿no? De las dos primeras grandes actividades, la agricultura y pues la ganadería o el pastoreo. De hecho, el medio ambiente se comienza a deteriorar, porque para ganar tierras agrícolas necesitamos quemar bosques. Y, de hecho, para poder dar de comer a nuestras ovejitas o al ganado que tengamos, necesitamos pues comer pastizales y, de hecho, introducimos algunos cambios a la biomasa, creando recursos naturales. Ahora bien, si nosotros avanzamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que la administración de la tierra está muy vinculada al tema del medio ambiente y la contaminación. En toda la época antigua, ¿no? Este vínculo entre las primeras civilizaciones y la naturaleza se mantuvo. Los avances tecnológicos que hoy conocemos no existían en aquel tiempo. Y obviamente las consecuencias contaminantes de esas actividades hoy conocidas como actividades tecnológicas, actividades industriales, no estaban vinculadas a la contaminación del ambiente. La tierra se mantenía en un estado, digamos, equilibrado. Si bien es cierto, en la Edad Media aparecen las primeras actividades preindustriales, como por ejemplo la existencia de manufacturas vinculadas al cuero, vinculadas a la lana. Estos no producen grandes cantidades de contaminación. Por supuesto contaminan, pero no en la medida en que hoy día está contaminado la tierra ni el medio ambiente. Las grandes alteraciones ambientales, ¿no?, producidas por las guerras de la Edad Media o de la Edad Antigua, tampoco producen los efectos que hoy en día se producen por las guerras modernas, donde se usa energía nuclear, bombas atómicas, energías que antes no estaban al alcance, ni tampoco a la gestión del ser humano. Las tecnologías preindustriales de los burgos, es decir, de las primeras ciudades de la Edad Media y de principios de la Edad Moderna, comienzan a crear ciertos factores contaminantes que no son tan graves como los que ahora existen. Nosotros llamaríamos a eso contaminación localizada, ¿no? Es decir, una contaminación que puede manejarse, una contaminación que puede evitarse y que obviamente se puede combatir y solucionar mediante actos de rectificación y políticas, si bien antiguas, políticas de remedio. Pero sin embargo, esto no se tuvo ahí. La historia del hombre no terminó en la Edad Media ni en la Edad Moderna. Cuando en el siglo XVIII, ¿no?, surge la gran revolución industrial en Inglaterra y luego en todo el mundo, cuando el hombre es reemplazado por la aparición de las primeras máquinas, cuando el hombre es reemplazado, la manufactura del hombre es reemplazado por creaciones del mismo hombre, mecánicas, y que esto produce no solamente cambios en la vida social, en la vida política, en la vida de la historia del hombre, en la vida laboral, sino también en el tema ambiental. Porque si algo tenemos que aprender en este curso, queridas alumnas y apreciados alumnos, es que el tema ambiental está vinculado a todo. Está vinculado a ciencia, a tecnología, a política, incluso está vinculado a deporte, para algunos que les gusta mucho el deporte, y está vinculado a los temas académicos más importantes. El tema ambiental no puede estar fuera de las agendas de ninguna profesión, como ya lo dije en la primera sesión, y tampoco puede estar alejado de ninguna actividad del hombre, el tema ambiental. De hecho, cuando se desarrolla, ¿no?, la revolución industrial, la manufactura, el uso de elementos químicos, el uso de procesos, ¿no?, de transformación de las materias primas, causa muchos desechos desconocidos hasta ese momento. Y muchos elementos contaminantes llegan al agua, llegan al aire, llegan al suelo, ¿no? Elementos de los cuales no estaban listos para tratar y de los cuales no se había investigado y del cual tampoco se había hecho avances científicos. La ciencia técnica es la que va a reemplazar, ¿no?, a la manufactura.
la fe del hombre en que puede solucionar, ¿no?, todos estos temas contaminantes a través de la ciencia, lo lleva a no detenerse en esta vorágine de la industria. Se considera la contaminación como un mal necesario para las utilidades, la riqueza y el progreso del hombre, obviamente expresado no en un progreso del hombre mismo, o sea, no basado en un humanismo, sino en un sentimiento materialista conocido como el progreso económico. Desde el punto de vista económico, ¿no?, entonces ya fue un error verlo así, olvidándose del tema humanista que ahora estamos tratando de recuperar con todo esto que estamos haciendo y estos cursos que estamos enseñando a ustedes. La población se transforma, ¿no?, y se vuelve una población que hasta ese entonces estaba en el campo, se vuelve una población urbana. En el Perú el elemento industrial se manifiesta a través de la minería. Si nosotros estudiamos los grandes procesos, ¿no?, de cambio de la población, entre ellos las grandes migraciones, vamos a encontrar que la historia del Perú, las grandes migraciones comienzan en los años 30 y en los años 50 y más aún a fines de los 60 y 70. Grandes masas del campo se mueven hacia la ciudad. Primero hacia los asentamientos mineros, donde las empresas mineras generan pues un llamado, ¿no?, o un compromiso de educación, de urbanidad, un compromiso de progreso para las familias que en el campo no encontraban pues la solución a sus problemas económicos ni tampoco a su desarrollo social. Posteriormente, estas grandes migraciones a los centros mineros se transformarán en grandes migraciones hacia las ciudades. Muchos pobladores de provincias surgen en las grandes ciudades y van creando, ¿no?, unas culturas paralelas a las culturas urbanas. De hecho, la ciudad tiene que atender a cientos de migrantes. El Perú tiene una linda historia de migrantes. Casi todos somos hijos de inmigrantes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy hijo de inmigrantes de la provincia de Tarma, de la Sierra, y soy hijo de inmigrantes de la selva del Perú, ¿no?, del lado materno y del lado paterno. Tengo 2 troncos y familias de inmigrantes. De hecho, siendo un personaje, por así decirlo, una persona, hijo de inmigrantes, me siento también migrante y me siento parte, ¿no?, de esas culturas y de esas comunidades de las cuales nosotros venimos y que ahora pues estamos viviendo en una ciudad, en un modo urbano, al cual tenemos que necesariamente acostumbrarnos. Entonces, este movimiento poblacional local o regional genera pues una serie de conflictos también y va a generar contaminación. Se empieza a utilizar formas masivas de energía. Ya no basta simplemente la energía a vapor. Tenemos que recurrir a la energía eléctrica y más últimamente y contemporáneamente a la energía atómica o a la energía nuclear. Tenemos que hacer grandes hidroeléctricas transformando nuestras cascadas, transformando nuestros ríos, midiendo de alguna forma y administrando los recursos hídricos que estaban destinados otrora a la agricultura. Ahora tenemos que también pensar que eso se tiene que dedicar a la producción de energía y al consumo humano en las grandes poblaciones. Los millones de personas que viven, el tema poblacional, ¿no?, es un tema también de atención ambiental urgente. Ahora, el modelo cultural que se instaura en la mayoría de los países y de los estados del mundo es el modelo urbano. De hecho, el dominio urbano se ha asentado en nuestros países, que ha tenido sus expresiones políticas también, ¿no? El centralismo, por ejemplo, en el Perú, duramente batallado y que hoy se quiere solucionar a través de la regionalización y en otros países a través del sistema federalista de gobierno o a través del sistema regional, en diferente forma y medida trata de atender el tema poblacional y el tema político que va a administrar justamente los recursos naturales. En este caso, nuestros recursos del agua, nuestros recursos del suelo y también pues nuestros recursos del aire. Lo que significa que los ecosistemas que actualmente tenemos son deficitarios en materia y en energía y son incapaces todos nuestros sistemas de asimilar los residuos que actualmente generan las poblaciones urbanas. Comienzan a utilizarse, es cierto, diferentes métodos de transporte con empleo de energía proveniente de combustibles fósiles. Se crea el auto, ¿no? Se crea el auto y el mejor combustible que encontramos son combustibles fósiles, es decir, petróleo y en todos sus derivados como la gasolina, el gasol, el nafta, entonces el queroseno o querosene, que algunos le llaman. Entonces estos combustibles que derivan del petróleo son combustibles fósiles. No se ha buscado en su momento, no se buscó en todo caso, una fuente de energía, un combustible diferente para poder mover, ¿no?, estos aparatos. Últimamente se han hecho investigaciones para hacerlo a través de energía solar, a través de energía eléctrica y también a través pues, de energía del agua, ¿no?, que puedan producir ciertos elementos detonantes de energía para ayudar a esos motores a la combustión.
La situación actual del hombre es el que nosotros llamamos como el hombre tecnológico, ¿no? De hecho, aparecen nuevas formas no naturales de trabajo, nuevas formas no naturales de transformar las materias primas en materias producidas o en productos finales. Las grandes y numerosas concentraciones urbanas, la existencia de grandes concentraciones industriales o mineros, la gran expresión poblacional o demográfica, que es el nombre científico, producidas a partir del siglo XX, ocasionan un agravamiento de la contaminación localizada. Ya es difícil, ¿no?, decir dónde está contaminando, en qué momento se contamina, porque todos contaminan, las industrias, las personas naturales, las personas jurídicas, el propio gobierno, los proyectos de construcción, los proyectos mineros, cualquier proyecto contamina y entonces no podemos darle solución a través de una contaminación localizada. Y si no identificamos y no localizamos el punto de contaminación, que es lo que hablaba en una sesión anterior, ¿cómo podemos darle solución? La cosa es un poco complicada, definitivamente. Ahora, aparte de los problemas que ya hemos dicho, ¿no?, el uso de los combustibles fósiles, la industria, la aparición de la explosión demográfica, los grandes centros poblados que producen desechos todos los días, aparece pues un nuevo elemento contaminante o un gran problema, que es el problema de carácter global, es decir, aquel que está vinculado a que justamente estos elementos industriales, estas poblaciones, han producido gases que han causado efecto invernadero dentro del sistema atmosférico del planeta Tierra, haciendo que la capa de ozono, hasta hace algunos años, ¿no?, una capa totalmente impermeable, se ha flexibilizado y permite ya en algunas partes del mundo el ingreso de los rayos gamma, que son rayos que producen daños a la vida y daños a la humanidad. El planeta entonces se encuentra ante un problema de carácter global, que es el cambio climático y el deterioro de los suelos. El cambio climático producido por el efecto de invernadero es uno de los temas de todos los días y de gran preocupación de todos los gobiernos. El deterioro del suelo a través de la deforestación, la desertización o desertificación, la erosión y la salinización produce pues la pérdida de lugares donde nosotros podemos sembrar comida y de hecho nos estamos quedando sin tierras agrícolas. Estos dos problemas van a redundar en la existencia de la humanidad y en la vida humana y animal. Y de hecho son los grandes problemas y desafíos que nosotros tenemos para realizar y solucionar como humanidad. Las causas y consecuencias de este problema ambiental son de diferente grado y de diferente tipo. Algunos han establecido, por ejemplo, como dogma que el comportamiento y el crecimiento de la población es uno de los elementos. El consumo ilimitado de los bienes o de los recursos también es otro elemento que va a causar, ¿no?, el problema ambiental que actualmente tenemos. De hecho, nosotros como Perú tenemos hasta tres, ¿no?, ejemplos de lo que nos produjo, ¿no?, en nuestra población, lo que hicimos, el abuso y el consumo ilimitado de nuestros recursos. Tenemos, por ejemplo, el guano, tenemos, por ejemplo, el salitre y tenemos también el caucho, ¿no?, el caucho. Hace poco estuve, por ejemplo, en la selva, en la ciudad de Iquitos, ¿no?, capital del departamento de Loreto, ahí en la provincia de Maynas, y pude conocer, ¿no?, la ciudad. Si bien es cierto, mi familia es de allá, yo no pude haberla conocido hasta hace poco. Y me fascinó y me encantó dicha ciudad. Y también pude leer mucho sobre los efectos de la contaminación que está ocurriendo en ese departamento, la deforestación que está ocurriendo, y son alarmantes en realidad. De hecho, la Amazonía ahora se considera patrimonio de la humanidad, ¿no? Y los países que formamos parte, ¿no?, de la cuenca amazónica y del Amazonas propiamente, estamos obligados ante el mundo y ante Naciones Unidas de proteger el río Amazonas y la selva del Amazonas, porque es uno de los pulmones del planeta Tierra, ¿no? Y muchos quizá en el futuro dirán que si nosotros no lo sabemos administrar, mejor lo administran ellos, ¿no? Y eso ya nos hace temblar también, porque no vaya a ser que las grandes potencias del mundo luego quieran administrar el Amazonas, ¿no? Es un temor muy lejano, pero lógico y obviamente de un silogismo perfecto. Así que si el consumo de nuestros bienes ilimitadamente es una de las causas del problema ambiental que tenemos, debemos poner un freno a ese consumismo ambiental y a esa forma de explotar nuestros recursos. La otra causa del problema ambiental global sería la concentración urbana e industrial, es decir, lo que políticamente llamamos nosotros el centralismo, ¿no? Y obviamente el centralismo, si bien es cierto, es un tema político, tiene también su aspecto, su rostro ambiental.
De hecho, la forma de vida que nosotros hemos adoptado implica la concentración de grandes poblaciones y, por tanto, las actividades propias de esta, como es el comercio, la industria, en zonas muy reducidas. El fenómeno del crecimiento urbano es un hecho que ninguno de nosotros podemos negar y que en nuestros días ha alcanzado simplemente límites incontrolables. Ha originado incrementos de problemas ambientales que los alcaldes de primera intención y de primera línea de fuego tienen que tratar de solucionar, pero que los gobernantes, ¿no?, ya políticos de naciones y estados, deben también afrontar. La contaminación ambiental, como dijimos, ¿no?, en las primeras sesiones, es un problema interestatal, interinstitucional, intergubernamental. El ambiente contaminado no pertenece solamente a uno, sino a todos. Un río contaminado no pasa solamente por el Perú. Un río contaminado puede pasar hasta por 3, 4, 5 o muchos más países y ese río seguirá contaminando, por lo que de hecho cada país está identificado con los problemas de esta contaminación. Tenemos también las exigencias del avance tecnológico. Las necesidades ligadas al avance tecnológico no nos permiten a nosotros a veces reflexionar en las consecuencias de esos avances tecnológicos. Hace preciso entonces que a la par que existe avance tecnológico, exista también avance en otros campos. Por ejemplo, si nosotros producimos nuevos residuos, debemos estudiar cuáles son los efectos que estos producen. Si entramos a crear nuevos productos, debemos estudiar para ver si estos productos son dañinos o no para el ambiente y para el hombre. Cuando se hace preciso desecharlos, habría que hacerlo, ¿no? Así estemos renunciando a millones de dólares de ganancia, millones de euros de ganancia, millones de soles de ganancia, deberíamos desecharlos porque el daño que estamos causando con estos residuos pues va a ser irreversible. Así que no lo olvidemos, el principio de precaución tiene que ser también, de hecho, usado en estas formas de creación. Tenemos que hay demanda de recursos primarios, principalmente energéticos y minerales. De hecho, ¿no?, la actividad minera es una de las más importantes del mundo y de nuestro país. El Perú, por ejemplo, está muy vinculado a la actividad minera desde épocas prehispánicas y desde épocas preincaicas incluso. La mina está vinculada al hombre y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Las principales fuentes energéticas que nosotros utilizamos el día de hoy están derivados de los combustibles fósiles o de la energía nuclear. Ambos tipos de energía son agresivos al medio ambiente, bien por la emisión de gases contaminantes, como los que producen la quema de la gasolina, la quema del petróleo, o también por el tema del efecto invernadero. Así que, reflexionado en este tema y habiendo hecho un resumen del problema ambiental, identificadas las causas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los docentes, la universidad, para contribuir a la solución del medio ambiente? Nosotros esperamos que este curso justamente pueda permitirles a ustedes crear una conciencia, ¿no?, crear una conciencia de identificación con el medio ambiente y de procurar el desarrollo sostenible, que va a ser consecuencia de la investigación de cómo solucionar estos problemas. Bien, hemos terminado esta sesión, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ya identificado las causas y hemos hecho una breve historia de cómo hemos llegado a la situación de la contaminación ambiental el día de hoy. Acompáñenme a la sesión que sigue.